Señor, te damos gracias en esta noche y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque, pues tú permites, Dios, que en tu soberanía estemos aquí reunidos, adorándote a través de esta clase. Que seas tú, Señor, dirigiendo cada una de las cosas que vamos a hacer, Señor, y que seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, y que podamos crecer en sabiduría y en conocimiento para la gloria y para la honra de tu bendito nombre, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta noche. eh, y si alguno pues ve esta clase grabada, Señor, que seas tú bendiciéndole también por medio de la misma, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor, para la gloria tuya. Amén. Bien. Eh, Estamos en esta serie de 6 clases. Esta es la tercera clase, hablando sobre la predicación expositiva. Y la clase de hoy está muy interesante y comienza con una pregunta. La clase de hoy se titula El fundamento de la predicación. ¿Qué hace que un buen sermón sea bueno? Yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida cristiana, le hemos comentado a alguien, posiblemente, oye, qué bueno estuvo la predicación anoche, o qué bueno estuvo la predicación de hoy, qué buena estuvo la predicación el domingo. Bueno, la clase de hoy se titula así, ¿qué hace que un buen sermón sea bueno? ¿Okay? Y para empezar, me van a perdonar, hermano, pero estoy enfermo y por eso quizás si me oyen toser o estornudar, me perdonan. Este, Empieza la clase con una pregunta, como siempre, ¿verdad? Y esta está bien interesante. Dice, ¿cuál es el propósito de oír sermones? ¿Cuál es el propósito de oír sermones? ¿Quién puede decir algo con respecto a eso? Pues escuchar la palabra de Dios, nutrirnos, Escuchar la palabra, aprendemos, aprender, muy bien. ¿Alguien más puede decir algo? crecer, ¿Sí? aprendemos, crecemos, nos nutrimos, nos alimentamos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más puede decir algo? Si alguien quiere decir algo más. ¿Cuál es el propósito de oír sermones? Jessica. Dios les bendiga, saludos a todos. Confrontarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios, Confrontar. capacitarnos para poder compartir el evangelio correcta y adecuadamente. Muy bien. Muy bien. Por ahí va el asunto. Mercedes también quiere decir algo. Para nutrirnos más en la sana doctrina y para poder entender a veces las cosas que no entendemos en una predicación pueden decirlo y entonces porque ha pasado, entonces uno dice, wow, mira cómo apareció ahí. Amén. Entonces para nosotros clarificar cosas que no entendemos. Aprender lo que hay. Ajá. La pregunta es, ¿qué es la predicación? ¿Cuál es el propósito de oír sermones? ¿Cuál es el propósito de oír sermones? Bueno, primero, para mí yo pienso que es para reconocer quién es Dios y para reconocer qué es lo que Dios quiere de su creación o tú sabes, conocer su atributo, cómo es nuestro Dios y qué es lo que espera de nosotros, de su creación. Muy bien, yo creo que todos, entre todos los que comentaron, contestaron la pregunta correctamente. El libro dice que el propósito de oír sermones es oír a Dios, es aprender acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros como individuos
y como pueblo y lo que Él desea para nuestras vidas. Y yo creo que en todo lo que pues contestaron todos juntos se resume ese párrafo. El propósito de oír sermones es oír a Dios, es aprender acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros como individuos y como pueblo y lo que Él desea para nuestras vidas. Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cuál no es? Escuche bien, ¿cuál no es el propósito de oír sermones? Y puede dar algún ejemplo si quiere. ¿Cuál no es el propósito de oír sermones? ¿Quién puede? Ya hablamos de ya hablamos de cuál es el propósito de oír. Ahora, ¿cuál es el propósito de no oír sermones? Pero ¿cuál no es el propósito de oír sermones? No es el propósito de oírlo. ¿Quién puede decir algo? Bueno, que a veces los predicadores comienzan a hablar de su testimonio y hablan de su vida entera, o sea, que el centro del sermón es la vida de ellos, ok, que cómo los cambió y esto, pero todo se basa en la vida de ellos. Te hablo de eso una vez. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí. ¿Quién más puede decir algo? Muy bien. Mercedes. Mercedes, adelante. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Primero fue cuál es el propósito de oír. Ahora es cuál no es el propósito de oír sermones. No es. Cuando no queremos aprender más de Cristo, ni queremos madurar en nuestra fe, queremos seguir siendo niños fluctuantes y no nos interesa los mensajes para aprender. Eso creo. No aprender. Jessica. Para juzgar la vida de otros y confrontar y juzgar a otros y creerme, ¿verdad?, superior a otros creyentes. Okay. Mira lo que dice el libro. Pues, la pregunta dice, ¿cuál no es el propósito de oír sermones? Y señala varios ejemplos. Dice el libro, el propósito no es ser entretenido, ese no es el propósito. No se trata de aprender acerca de la vida personal del pastor o cuáles son sus opiniones acerca de diversos temas. No se trata de ser retados por algún sistema de filosofía o razonamiento humano. El propósito es escuchar a Dios. Así que cuando escuchamos un sermón no vamos con el propósito de ser animado, ser entretenido o tener un tiempo jocoso de alegría o un tiempo de esparcimiento personal, ni tampoco, como dijo Maribel, ¿verdad? Equivocadamente algunos piensan que hablar de uno mismo estamos predicando el evangelio y estamos utilizando la predicación correctamente. No, ese no es el propósito. El propósito cuando uno escucha un sermón es escuchar a Dios y creo que me gustaría que se fueran con eso en su corazón. El propósito de escuchar un sermón es escuchar la voz, de Dios. Dice el libro que en 2 estudios atrás, ¿verdad? Estuvimos hablando de que Dios hace crecer la vida del cristiano y de su pueblo a través de su palabra. Y en el estudio anterior, nosotros estuvimos hablando sobre que cada uno en la iglesia es responsable de asegurarse de que la enseñanza en la iglesia sea fiel a la palabra del Señor. De eso es que hemos hablado en estas últimas 2 clases. Y dice el libro, dado que la palabra de Dios es lo más importante para la vida y el crecimiento cristiano, y ya que como miembros de la iglesia somos responsables de asegurar que la palabra de Dios sea enseñada fielmente, necesitamos aprender lo que es una buena predicación y cómo podemos beneficiarnos de una buena predicación. Estos temas
no son solo para estudiantes de seminario. Todo cristiano debe tener un interés eterno en la buena predicación. Así que, ¿qué nosotros decimos que es una buena predicación? Porque hay veces que podemos, como dije al principio, en algún momento de nuestras vidas decir, wow, ese culto de ayer estuvo tremendo. Y hemos visto el caso de que, sí, estuvo bueno, tremendo el culto. ¿De qué se predicó? Yo no recuerdo. Bueno, pues si no recuerdas realmente de qué se predicó y el culto estuvo bueno, pues hay un acertijo ahí si realmente la predicación fue efectiva o fue buena, o si realmente se habló la palabra del Señor en ese culto, a pesar de que tú te sientes bien, ¿ok? Así que el hecho de que tú te sientas bien no es una señal de que la predicación fue buena o de que el mensaje fue cristocéntrico. No nos podemos dejar llevar por las emociones. La predicación es realmente buena cuando escuchamos la voz de Dios. En este estudio queremos pensar específicamente acerca del fundamento de la predicación y la pregunta que ya hicimos, ¿qué hace que un buen sermón sea bueno? Dice la idea principal del libro: el pueblo de Dios necesita oír de parte de Dios. Por tanto, una buena predicación es la predicación cuya más alta prioridad es comunicar la palabra de Dios fielmente. Lo voy a repetir. El pueblo de Dios necesita oír de parte de Dios. Por tanto, una buena predicación es la predicación cuya más alta prioridad es comunicar la palabra de Dios fielmente. ¿Cómo sabemos que la predicación fue buena? Porque está comunicando la palabra de Dios fielmente, ¿ok? Esa es la base fundamental que tenemos que tener en cuenta para llegar a la conclusión de que un sermón fue bueno o no fue bueno. El libro comienza hablándonos sobre Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto tú podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, en Génesis. Y lamentablemente Adán y Eva desobedecieron al Señor. Bueno, algo salió mal ahí, ¿verdad? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Y Dios le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. Y basado en esos versos es que comienzan las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo describe Dios el fracaso de Adán? ¿Cómo describe Dios el fracaso de Adán? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Cómo fue? Ay, me fui. La primera pregunta: ¿cómo describe Dios el fracaso de Adán? Oh, yo pienso que desobediencia, pues escuchó la voz de doña Eva y no escuchó la voz de él, o se le olvidó lo que él le dijo. Pero doña Eva, ustedes saben cómo es. Muy bien, muy bien. Mira cómo dice el libro en esta contestación. Dice: en este pasaje Dios describe la falta de Adán como no escuchar la voz de Dios y escuchar en su lugar otra voz que lo desvió de lo que Dios había dicho. Así que eh, Adán escuchó la voz de Eva y no escuchó la voz de Dios, ¿ok? Y entonces la desobediencia de Adán se debe a que escuchó una voz que no tenía que escuchar. Y que la voz que tenía que escuchar fue la que no escuchó, que fue la voz de Dios. Es el mandato que Dios le dio, él no lo escuchó. Sin embargo, lo que su esposa Eva le dijo, entonces eso sí fue lo que él escuchó. ¿Ok?
La segunda pregunta, Gloria, te dejo por ahí. La segunda pregunta dice, al hablar de Génesis 3, a menudo nos centramos en el pecado del orgullo o el pecado de querer ser como Dios, que son formas de definir un problema del corazón. Pero también es importante ver que estos fallos del corazón aparecieron en Adán como fallos del oído. ¿Qué pues aprendemos de este pasaje acerca del pecado en general? Usando el lenguaje de este pasaje, ¿cómo aparecerá la tentación de pecar en nuestras vidas? Hay dos preguntas. ¿Qué pues aprendemos de este pasaje acerca del pecado en general? Y ¿cómo aparecerá la tentación de pecar en nuestras vidas? Basado en esos versos, Génesis. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Maribel. Bueno, si nadie dice. Dale, no, adelante. Bueno, yo tengo aquí que a veces nos desviamos a escuchar cualquier otra voz que no sea la de Dios, como lo hizo Adán, que a veces está claro así. Ajá. Sí, que nos vamos por otro lado y a veces no escuchamos lo que debemos escuchar. Muy bien. Sí, la contestación dice, en general, el pecado puede ser caracterizado como oír otras voces en lugar de la voz de Dios. La tentación suele aparecer en la forma de estas otras voces que nos llaman a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Y yo creo que si ya se dan cuenta por dónde nos está llevando el libro, nos está llevando a entender que cuando Dios dice algo y tenemos que obedecer lo que Dios dice, y es importante escuchar la voz de Dios correctamente, y a la misma vez hay otras voces que no son las de Dios que nos están diciendo cosas también. Entonces tenemos la responsabilidad de escuchar la voz de Dios y hacerle caso a lo que Dios dice, ¿ok? Por ahí va el libro, por ahí va la clase. Harling. Sí, yo creo que uno de los problemas es que nosotros la escuchamos porque eso es lo que nosotros queremos, como quien dice, como dice el verso, como explica el verso de cómo llega la tentación, que tú sabes que primero viene de que tú es algo como que tú deseas y de ahí es que te viene la tentación, porque como ya tú lo deseas hacer, entonces una persona te dice, vamos a hacer eso. Entonces, porque tú lo quieres hacer, tú dices, sí, yo voy a escuchar esa voz en vez de la de... Exacto, sí. Queremos escuchar otras voces, porque a veces eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué dice la contestación del libro, Gloria? La contestación dice, seremos tentados a querer oír cualquier otra cosa diferente a la exposición fiel de las escrituras. Queremos oír chistes. Las dos, ¿no? Gloria, las dos. Oh. Ay, sorry, ¿verdad? En general, el pecado puede ser caracterizado como oír otras voces en lugar de la voz de Dios. Es que ya yo leí esto. No. Okay. La tentación suele aparecer en la forma de estas otras voces que nos llaman a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Sí. Yes, I read it. Y eso es lo que estaba diciendo Harling también, que ¿sabes? Podemos escuchar otras voces y que a veces eso es lo que está en nuestro corazón. Lo que pasa es que yo leí la contestación y después Harling levantó la mano, Miguel, por eso. Eso fue. Bueno. Yes. Tú estás de lado ahí, no te ves. Sí, voy ahí. Sí, es que no tengo mucha, ¿cómo se dice? Batería. Ok. La número 3 dice, si nosotros como humanos caídos somos continuamente tentados a fijar nuestro deseo en escuchar otras voces que no sean la de Dios, ¿qué tipo de predicación desearíamos erróneamente escuchar? Si nosotros como humanos caídos
somos continuamente tentados a fijar nuestros deseos en escuchar a otras voces que no sean la de Dios, ¿qué tipo de predicación desearemos erróneamente escuchar? Y yo creo que por ahí va en lo que estaba diciendo Harley. Mira, ahí levantó la mano otra vez. Dale, Harley. Bueno, la predicación que nos gusta a nosotros, que nos elevan para arriba. Tú sabes que le gusta a los humanos que lo eleven para arriba. Que le digan, oh, sí, tú vas a triunfar, sí, todo está, no te preocupes del problema, que todo está bien. Y, tú sabes, predicaciones que son hombres céntricos. Muy bien. Maribel. Sí, bueno, muchas veces nos desenfocamos en lugar de escuchar la voz de Dios y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, a veces como que nos olvidamos de eso. Y como decía también el pastor en otro sermón, que a veces nos distraemos escuchando otros temas. Por ejemplo, yo decía en algo por ahí que uno estaba en esos trabajos y uno escuchaba toda clase de cosas. Entonces, cuando le hacemos el coro, cuando nosotros, pues qué sé yo, nos reímos como para estar en la misma sintonía, para no desentonar, entonces como que por ahí, y como dice Hal, que a veces queremos escuchar cosas así como que todo va a estar bien. Cositas así. Hay mucha gente que le gusta ir a la iglesia y escuchar todo eso y llegar a la casa, wow, sí, yo soy tan amada y esto, y todo va a estar bien. Sí. Pasando cosas ahí. ¿Cómo es que dice esa canción? Todo va a estar bien. Yo Todo no va a me la, estar bien. yo no me la sé, yo no me la sé. Pero es así. Te la voy a mandar junta con la del proceso es. Sí, la realidad es que basado en los deseos que hay en nuestros corazones caídos, y por eso usted ve, ¿verdad? Que hay muchas congregaciones que están repletas de gente. Usted dice, wow, ¿cómo es que esa iglesia está tan llena? Bueno, realmente porque están hablando un mensaje que le gusta a la gente y tú vas a querer ir ahí. O sea, tú vas a querer ir a donde te hablan algo que te agrada a ti. Entonces, esa es la razón por la que muchas iglesias están realmente, o llamadas iglesias, porque yo no les llamaría iglesia, están llenas porque su mensaje es un mensaje que es agradable a los oídos, pero a nosotros no se nos ha llamado a hablar cosas que sean agradables a nuestros oídos, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar correctamente? Lori levantó la mano, la ayudante. Bueno, como participante ahora. Ok. No solamente para hacer la salvedad, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos va a animar. La palabra de Dios tiene el efecto de animarnos en nuestras tristezas, de animarnos en los momentos de debilidad. No podemos olvidar eso, ¿eh? Yo creo que lo importante es que nosotros... nosotros no vamos a la iglesia para que nos desanimen tampoco, no Claro, por eso. Por eso, a eso me refiero, ¿eh? Yo creo que es importante que nosotros comprendamos que a la iglesia se va a adorar a Dios, a que Dios nos hable a través de su palabra, que seamos confrontados por la misma, ¿verdad? Por nuestro pecado. Lo que pasa con nosotros como seres humanos es que no se nos puede dar ni así, porque rápido nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo se quiere levantar, ¿ves? Y si a nosotros nos dejan, usurpamos el lugar de Dios. Y yo creo que nosotros debemos estar conscientes de eso, pero sí se espera que dentro del sermón de la palabra de Dios hayan aplicaciones que me ayuden a cómo yo manejar mi vida fuera del templo, que es cuando realmente estamos expuestos a situaciones bien difíciles, porque dentro de la iglesia, pues usualmente todo el mundo es cristiano, se comporta como cristiano, ¿ves? Pero cuando estamos afuera, donde nadie nos ve, donde
donde no necesariamente los hermanos de la iglesia me ven o el pastor me ve, allá con mi esposa, con mi esposo, en el trabajo, en la calle, en las tiendas, allí donde a veces nos ocurren situaciones estresantes, de molestia, cómo nosotros entonces reaccionamos ante eso. Pero yo creo que es importante también recordar, ¿verdad? Que dentro de la palabra de Dios también nosotros vamos a encontrar ese aliciento. Volvemos, no es lo que Dios quiere que nosotros estemos predicando o se centre, que la centralidad del mensaje no sea eso, la centralidad del mensaje tiene que ser Cristo, pero que nosotros también vamos a recibir dentro de la iglesia, porque que nadie se vaya con la expectativa de que, wow, cada vez que yo voy a la iglesia, eso es para que me hundan y me dejen tirado en el piso. No es eso. Y yo creo que la pregunta cuando el libro la hace, yo creo que es clara porque dice, ¿qué tipo de predicación desearemos erróneamente escuchar nosotros como humanos caídos? ¿Sabes? Y a veces uno dice, wow, cuando uno ve estas iglesias de la prosperidad, o llamada prosperidad, que están repletas, uno dice, ¿por qué esa iglesia está tan llena? Bueno, realmente está llena porque eso es lo que ellos quieren escuchar. Realmente en el corazón de los que están sentados, eso es lo que ellos quieren escuchar. Hablando conforme a los deseos de su corazón. Sí, eso es lo que hay en su corazón. Y entonces se reúnen todos con esos mismos deseos y esto es lo que yo quiero escuchar. Esta es la iglesia perfecta. Y usted ve que la gente a veces emocionada le dice, mira, fui a una iglesia el domingo y eso fue tremendo. Qué bonito todo. ¿Verdad? Fuego, no, hay alguien que puso ahí fuego y sí, la gente está buscando las cosquillitas, las brincaderas, las lenguas y todas esas cosas que realmente no exaltan a Dios. Lo que te agrada a ti es lo que tú quieres escuchar en una predicación a veces, ¿verdad? En nuestros corazones caídos, realmente lo que hay en nuestro propio corazón. Y entonces no podemos, de verdad, yo no quiero ser negativo, ¿verdad? No quiero caer en lo negativo, pero no podemos ir a la iglesia simplemente buscando el mensaje que yo quiero, ¿ok? No tenemos que ir a escuchar el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros por medio de su palabra. Y a veces el mensaje que Dios nos quiere dar no es el que está en nuestro propio corazón y el que nosotros queremos escuchar, porque nuestro corazón caído a veces no necesita algunas cosas que se predican demasiado en algunas llamadas iglesias. Harling. Sí, no sé si se puede decir que con el conocimiento va creciendo también con el conocimiento de la palabra de Dios, uno va creciendo en la alegría. Y porque tú sabes, hay tiempo para todo, como dice la palabra. Por eso, como un ejemplo, como cuando Jesús confrontó a Pedro, que le dice, tú me llamas, y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. ¿Tú me quieres? Sí. Él nuestro Señor Jesucristo, a repetir la pregunta, él se como que se entristeció, tú sabes. Pero ya al final, cuando él entendió todo el plan, que cuando se les reveló todo el plan, que el Espíritu Santo vino sobre ellos se llenaron de alegría porque ellos vieron ya completamente, vieron como que se le abrió los ojos y ellos vieron lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo me imagino que sentiste, tú sabes, Jesús decirle eso yo imagino la tristeza que le vino a él, que le dijo, wow, tú sabes, yo le dije que yo moriría por él, y él viene y me dice eso. Tú sabes, uno se sentiría, wow, tú sabes. Pero él lo hizo. Entonces, pero ya cuando él se entregó por completo, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, la alegría fue overflowing, ¿cómo se dice? Fue fluyente. Ajá, exactamente. Entonces, yo me imagino que a uno tener más conocimiento, llegar a tener más conocimiento de la palabra y nutrirse más de la palabra, uno va llenándose más de alegría al saber de que, ok, yo soy un pecador, pero yo sé que el Señor me perdona
y tú sabes, yo voy a tener mi momento de tristeza, pero yo sé que el Señor va a estar ahí conmigo y eso te llena como de alegría. Sí, yo creo que sí, Haldin, ah, cuando nosotros entendemos el evangelio correctamente, realmente lo demás viene a ser secundario. Y eso es lo que no entiende el mundo. A ver, el mundo no entiende que entendiendo el evangelio vamos a tener una vida más alegre, más completa. Balanceado. Sí, porque lo que el mundo quiere es satisfacer sus propios deseos de su corazón. Pero no nos damos cuenta de que realmente nuestro corazón es lleno cuando entendemos lo que Dios, cómo Dios nos salva y lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, comprendiendo esas cosas, las otras cosas vienen a pasar a ser secundarias, ¿sabes? Las metas personales, todas las demás cosas de verdad que toman un segundo lugar cuando realmente comprendemos lo que Dios dice por medio de su palabra. Mercedes, quería decir algo. Sí, Sí. que la misma palabra de Dios dice que la palabra que es de dos filos y hay iglesias que nada más quieren coger un solo filo y hay que usar los dos. Un momento es dulce, un momento es agrio, pero hay que aprender a usar los dos. Cuando tú eres maduro en el evangelio, tú llegas a entender que no siempre las cosas van a ser como tú quieres, porque es que no depende de nosotros. Ujú. Todo depende del Creador, de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Cuando venimos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir consecuencias que vengan a nuestra vida, pero confiando que Él es nuestro Salvador y nuestro guiador. Que no va a ser todo el tiempo, vamos a andar sobre almohadas limpias, a veces vamos a tener clavos también, pero tenemos que también honrarlo en medio de esos clavos, como lo honramos en medio de las almohadas suaves, cuando tenemos que poner la cabeza sobre el clavo, también tenemos que honrarlo. Déjame leer la pregunta de nuevo, Glory, para que leas la contestación, porque la contestación que da el libro es bien larga. Y entonces voy a repetir la pregunta para que entonces lea. La pregunta dice así, para que Glory lea la contestación. Si nosotros como humanos caídos somos continuamente tentados a fijar nuestros deseos en escuchar otras voces que no sean la de Dios, ¿qué tipo de predicación desearemos erróneamente escuchar? Seremos tentados a querer oír cualquier otra cosa diferente a la exposición fiel de las Escrituras. Querremos oír chistes, anécdotas personales, datos históricos interesantes y cosas así. Algunas de estas cosas no son malas en sí y pueden ser usadas ciertamente para un buen propósito en la predicación, pero debemos tener cuidado con no estar más interesados en estas cosas que en la explicación y la exhortación del texto bíblico por parte del predicador. Claro, aún más peligroso, por supuesto, es nuestro deseo de oír doctrinas no bíblicas o predicaciones que nos hagan amar nuestros pecados en lugar de hacerlos morir. Nuestros corazones querrán pecaminosamente que el predicador minimice las verdades más difíciles del cristianismo o que simplemente no las predique. Y ya hay algunos sitios, ¿verdad?, donde el arrepentimiento no se menciona, el pecado no se menciona, como hemos dicho en algunas clases, la disciplina, no existe disciplina. ¿Por qué? Porque son cosas que no atraen. Y entonces son eliminadas de algunos sitios para que la gente no se sienta incómoda. Seremos tentados a hacer cosas como esa simplemente para que la congregación se llene, pero no es a lo que Dios nos ha llamado, ¿ok? Y como dijo Mercedes, ¿verdad? A veces el mensaje es blandito, bueno, nos consuela, a veces nos está exhortando y nos está llamando la atención a que debemos de enderezar nuestro camino. Entonces es importante no simplemente dejarnos llevar por lo que nuestros corazones desean y como dice el libro, ¿verdad? Muchas de estas cosas, y lo dijo ahorita también Glory, no son malas. El problema es cuando hay un exceso de eso. O sea, a veces el mensaje central en la iglesia, el mensaje central de la iglesia es que tú te sientas bien. Bueno, pues si tú estás
si ese es el mensaje central y no es la palabra de Dios, hay un problema en esa congregación. Debería de ser el mensaje central lo que Dios dice a través del texto bíblico. ¿Ok? Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre esto. No. Ok, la próxima pregunta dice, al sentarte a oír sermones, ¿de qué forma personalmente muestras más interés en escuchar otras voces que no sean la de Dios? Al sentarte a oír sermones, ¿de qué formas personalmente muestras más interés en escuchar otras voces que no sean la de Dios? ¿Será cuando nos entretenemos? ¿Será cuando se está predicando y en medio de la predicación te vienen 20 cosas a la mente? O mientras alguien está llevando el mensaje, entonces te da sueño, o en estos tiempos que estamos viviendo, mientras alguien está predicando, el celular te está llamando, está siendo tentado a buscar las redes sociales, no sé, ¿quién puede decir algo sobre eso? Experiencias personales, ¿qué voces puedes escuchar mientras se supone que estés escuchando la palabra del Señor? ¿Quién puede decir algo? Sí, uno es tentado de decir cosas como, vamos a decir, como, por ejemplo, un predicador puede estar predicando, como me pasó a mí, un predicador puede estar predicando, ¿Qué como el puede qué? pastor, como el superintendente cuando fue a la iglesia, él estaba predicando y él dio unos pasos de merengue, yo creo que fue. Y tú sabes, se me salió de decirle, pues fíjate, eso mueve cuidado que él mueve la cintura, está moviendo la cintura, y cosas así que te puede, tú sabes, distraer y cosas así. Ok, ahora entiendo. Ajá. ¿Alguien puede dar otro ejemplo de? Sí, buenas noches. Yo quiero opinar algo, por favor. Sí, a veces, me ha pasado que yo me siento, por ejemplo, estoy en la iglesia y me siento al lado de una hermana o un hermano y ese hermano quiere conversar en ese momento. O sea, en el momento de la prédica, o me hace un comentario fuera, bueno, cualquier comentario realmente fuera de lugar, y eso me desconcentra muchísimo, como, wow, viste, por ejemplo, wow, oh my God, cualquier comentario como que Te saca de concentración. me desenfoca. Sí. O ver que la persona que está al lado mío está revisando el celular. O sea, me desenfoca. Entonces ya como que esa espiritualidad, esa solemnidad que yo quisiera guardar, no la tengo. Y eso realmente, eso pasa mucho. Me pasa mucho, sí. Me ha pasado cosas como esas también, que distraen a uno en el medio del servicio. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Cuando van llegando tarde, que ya comienza la prédica o eso sí me saca de control. Bueno, hay que buscar, hay que concentrarse, ¿no? Glory, dale con el siguiente. Ok. Y Dice la número. déjame decirte, Glory, perdona que te interrumpa, pero a veces cuando estamos predicando y estamos escuchando un sermón, cualquier cosita, por alguna razón, la cosa más mínima te distrae y te saca de concentración y hace que nosotros no le prestemos atención al mensaje. Cualquier cosita, ¿sabes? Tú estás ahí concentrado y el simple hecho de que pase una mosca o algo ya se fue.
¿sabes? Y a veces es bien difícil volver otra vez y regresar y tomar el hilo de lo que se estaba diciendo. Así que sí, hay que estar bien concentrado cuando se predica la palabra del Señor. Yo creo que fue Ramón el que habló este domingo, ¿verdad? No, perdón. En la clase de los caballeros él decía que en la iglesia, cuando se está predicando, todo el mundo está atento y hay un silencio y todo el mundo está concentrado ahí en lo que se está diciendo. Yo no me había puesto a pensar en eso hasta que él lo mencionó. Y sí, a veces el simple hecho de que alguien haga algo nos distrae y nos quita la atención del mensaje de la palabra de Dios. Como ese día que usted se puso esos lentes que se ponían oscuros. Mira, así dice Maribel cuando suena el celular. Pastor, yo quiero decir una cosa. Sí. Yo fui a una iglesia hace como 2 semanas con el hijo mío y en el medio de la prédica yo le dije, yo me voy, porque esto me tiene a mí como me está dando vuelta la cabeza. Era como una pasarela la gente, la persona predicando y la gente pasando para allá, para aquí, porque entonces yo no podía oír nada de la prédica, porque yo estaba enfocándome con esta gente que tiene como una pasarela en medio de la prédica. Para mí era un desorden. Sí pasa, ¿no? Porque ellos estaban caminando como si nada. Sí, como para allá y para aquí, para allá y para aquí, y la persona predicando. Sí. Falta de Yo reverencia. veo que falta de reverencia y de respeto Sí. también, y de espiritualidad, porque tú no estás oyendo ningún culto, tú estás pasando para arriba y para abajo y conversando y secreteando, eso tú no estás teniendo ningún culto. Sí, y entonces una cosa que pasa es que todo está tranquilo hasta que comienzan a predicar, entonces la gente quiere ir al baño. Ay, sí. Y entonces, No, pero ese era un secreteo que ellos tenían, una pasarela, y yo le dije a Daniel, mira, yo me quiero ir, porque yo aquí no estoy haciendo nada, porque este grupo me tiene a mí, porque ellos se paraban, secreteaban, se iban en medio de la prédica. Entonces, tú no estás oyendo culto. Y entonces, a la hora de cantar, todo el mundo estaba recogido, porque había mucho bullum. Ahí sí, ¿verdad? Ajá. A la hora de la música, todo el mundo estaba recogido porque había mucha bulla de música, que mis oídos estaban explotando. Pero entonces yo lo que no entendía, que a la hora del mensaje nadie está en eso. Y así pasa muchas veces en muchas iglesias. Y como se ve, ¿verdad? Eso de cierta manera es menospreciar lo que Dios quiere decir. Y eso es un buen ejemplo, Gloria, realmente, porque son cosas que están sucediendo hoy en día, que nos muestran realmente dónde está el corazón de la gente. El corazón de la gente está en la música, en la, ¿cómo se dice? En el ritmo, en el ritmo bonito. Y no solamente eso, Miguel, lamentablemente no nos damos cuenta, pero la gente quiere ir donde yo me siento bien. Y esto Sí. no se trata de cuán bien yo me siento, esto se trata realmente yo estoy escuchando la correcta y fiel palabra de Dios. O sea, este es el momento en el que Dios se revela a nosotros a través de su palabra para que les conozcamos, para que nosotros obedezcamos lo que Él ha dicho. Y cuando nosotros realmente participamos en predicaciones o exhortaciones que no se alinean a lo que es la palabra de Dios, estamos recibiendo una falsa enseñanza y realmente no vamos a conocer al Dios de la Biblia, y todo lo que estamos pisando terreno movedizo. O sea, realmente no vamos a ningún lado, porque no estamos recibiendo la correcta y fiel palabra de Dios. Y yo sé que, ¿verdad? Porque nos ha pasado en nuestra iglesia, hay gente que ha llegado y, ay, no, a mí no me gusta esa iglesia porque es que ahí no hay fuego, ahí no, qué sé yo, el predicador es muy pasivo, qué sé yo, cualquier cosa que digan. Pero al final del camino, lo que pesa, lo que realmente transforma el corazón de un pecador es la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que examinar y juzgar, si realmente lo que yo estoy escuchando
es la verdadera palabra de Dios. Amén. Dice José Santil, cuando alguien llega tarde, pero pasa a ocupar uno de los primeros asientos, puede sacarnos de concentración. Ujú. Para colmo, ¿verdad? Sigue con lo que... Dice que el apóstol Pablo entendía muy bien la importancia de oír la palabra de Dios en oposición a los falsos maestros, a filosofías humanamente concebidas o a cualquier otro competidor. En una de las últimas cartas de su vida, le escribe a quien era su discípulo desde hacía mucho tiempo, Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 3:16, 4 y al 4. Muy triste. Entonces, dice. Pregunta número 5. Según el versículo 16 del capítulo 3, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Por qué razón esto nos debería hacer creer y obedecer todo lo que dice? ¿De dónde viene la Biblia? ¿Y por qué razón esto nos debería hacer creer y obedecer todo lo que dice? Dice Maribel en el chat, viene de Dios y fue inspiración de él. De Dios mismo, escribió Jessica también en el chat. Leo. Sí. Dice, segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la Biblia viene de Dios, ha sido inspirada por él, literalmente expirada por él, es su palabra, la exhalada. La pregunta 6 dice, según los versículos 16 y 17 del capítulo 3, ¿qué es lo que hará la Biblia para los cristianos? ¿Qué hará la Biblia para los cristianos? ¿Qué hará la Biblia para los cristianos? Bueno, ¿qué hará la Biblia para los cristianos? Sí. Según el verso 17. Oh. Escribe Jessica en el chat, corregir, enseñar, redarguir, y Maribel escribe, nos enseña para redarguir, corregir, instruir en justicia. Muy bien, dice que la Biblia nos enseña, nos exhorta, nos corrige y nos instruye en la justicia, nos hace discípulos competentes de Cristo para que podamos vivir vidas caracterizadas por toda buena obra. Muy bien. Pregunta número 7, a la luz de estos dos versículos, los mismos, 16 y 17, ¿cómo caracterizarías el fundamento de la predicación? ¿Y cómo responderías a la pregunta, ¿qué hace que un buen sermón sea bueno? Y ahí llegamos casi al tema de la clase. ¿Cómo caracterizarías el fundamento de la predicación? ¿Y cómo responderías a la pregunta, ¿qué hace que un buen sermón sea bueno? En base a lo que ya hemos leído. Yo pienso que cuando nos exhorta
como decía Jessica ahorita, nos confronta, cuando nos enseña, cuando nos muestra la verdad, cuando nos muestra la palabra, cuando nos muestra a Dios, cuando habla, cuando nos enseña de quién fue Dios, lo que hizo por nosotros y todas esas cosas. Y qué sé yo, que uno sale a veces confrontado con algunos temas y cuando te llega ya. Muy bien. Creo que Yaneiri iba a decir algo. Sí. O sí, en esa misma línea, ahorita lo decíamos, que deberíamos de sentir que el sermón fue bueno cuando está basado en las escrituras, cuando está fundamentado en las palabras de Dios. Y para saber si está fundamentado o no, por eso es tan importante estudiar, independientemente de la preparación que tenga el pastor. Escribe Jessica que el mensaje sea fiel a lo que Dios mismo nos ha revelado en su palabra. La contestación dice, el fundamento de la predicación es enseñar, exhortar, corregir y formar a la congregación por medio de la palabra de Dios. Es equipar a la congregación para hacer buenas obras. Un buen sermón es bueno porque transmite fielmente lo que Dios dice, como el cartero que simplemente entrega la carta. Qué bien. Un buen sermón, otra vez dice ahí, un buen sermón es Un bueno. buen sermón es bueno porque transmite fielmente lo que Dios dice, como el cartero que simplemente entrega la carta. Cuando, por lo menos cuando yo estoy predicando, lo que he aprendido, ¿verdad? En estos años de predicación y en cuanto a la predicación expositiva, es tratar de explicar el texto a su audiencia original. Y no quiero entrar en muchos detalles, pero es explicar lo que Dios quiso decir a las personas en el momento que fue dicho, ¿ok? Y en base a eso, pues entonces pueden haber algunas aplicaciones para la congregación, pero realmente llevar el texto como Dios lo dijo a las personas que se lo dijo en ese momento. Y eso es lo que yo trato de transmitir cada vez que predico en la iglesia. Yo no hablo mucho de mí, casi nunca lo he hecho. No quiero pues poner mis ideas. ¿Sabe? El predicador no se supone que hable de sus ideas ni de sus creencias, no. Nosotros estamos como el cartero que reparte la carta, estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Entonces, si yo le pongo algo más ahí, estoy añadiendo cosas mías y eso no es lo que nosotros como predicadores debemos de hacer cuando estamos predicando. Así que un buen sermón es aquel que transmite realmente la palabra de Dios a la congregación. No tiene que ver con elocuencia, no tiene que ver con gracia, y podemos equivocarnos, ¿verdad? Pensar que, él habla muy bien. Bueno, él puede hablar muy bien, pero si no está transmitiendo la palabra de Dios, no importa realmente. No está hablando Puede hablar muy bien un disparate. Sí. Está diciendo muy bonito un disparate. Es muy jocoso y es muy alegre, pero no está transmitiendo el mensaje de Dios. Y nosotros, como dice el libro, somos como el cartero que lleva la carta. Entonces, para yo llevar la carta, tengo que estudiar la palabra del Señor para saber qué fue lo que Él dijo, para entonces yo poder transmitirlo y que la congregación pueda entender qué es lo que Dios dijo en su palabra, ¿ok? No son mis opiniones, no son mis creencias, el mensaje de Dios entregado, entregado correctamente, ¿ok? Amén. Amén. Entonces, después dice, lee 4:1. 4:1. Sí. Dice, Pablo comienza con las palabras, te encarezco. ¿Por qué o por quién exhorta Pablo a Timoteo? ¿Qué dice esto acerca de la seriedad de lo que Pablo está a punto de decir?
Tengan en cuenta que Pablo probablemente está cerca de su muerte y sentado a su celda de la prisión cuando le escribe a Timoteo. ¿Por qué o por quién exhorta Pablo a Timoteo y qué dice esto acerca de la seriedad de lo que Pablo está a punto de decir? ¿Alguien quiere comentar? De acuerdo al versículo, si lo buscan, el 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. ¿Por qué o por quién exhorta Pablo a Timoteo? Y qué dice esto acerca de la seriedad de lo que Pablo está a punto de decir. Jessica. Bueno, es que creo que va porque ciertamente nosotros vamos a ser juzgados. Así que la responsabilidad de la predicación del mensaje tiene que ir dirigido a lo que, ¿verdad? La enseñanza que nosotros debemos conocer, de que si nosotros no escuchamos el mensaje de Dios, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y demás, eso nos va a costar, ¿verdad? ¿Dónde estaremos en el otro lado de la eternidad? ¿Alguien más? La contestación dice, Pablo encarga a Timoteo delante de Dios y por el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y por el reino de Cristo y su venida. Esto nos dice que Pablo considera con mucha seriedad lo que va a decir. Pablo está hablando de las mayores realidades eternas imaginables. Bueno, lo que estaba diciendo Jessica. Sí que es importante hacerlo correctamente. Cuando él le hace este encargo a Timoteo y su introducción es, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra. Así que es importante hacerlo correctamente. Ok, después dice, aquí, al final de su vida, refiriéndose a Pablo, aquí al final de su vida, ¿qué es lo más ansiosamente que encomienda Pablo a Timoteo que haga? ¿Qué es lo más ansiosamente encomienda Pablo a Timoteo que haga? Jessica. Que predique en todo momento. Dice a tiempo y a destiempo, me quiere decir que en todo momento debemos estar exhortando, llevando y compartiendo el evangelio de Jesucristo. Muy bien, la contestación dice, Pablo encarga a Timoteo con gran ansiedad que predique fielmente la palabra de Dios, es decir, las escrituras que Dios inspiró, que se centran en las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje, que predique la palabra de Dios. Y vuelvo y repito lo que dije ahorita. No son nuestras opiniones, no son nuestras necesidades, no. Nuestra predicación debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Y predicar la palabra del Señor es llevar el mensaje que Él nos dio en la Biblia, llevarlo a la congregación correctamente, sin añadirle ni quitarle, porque eso es lo que realmente va a ser el efecto que, como dijo alguien ahorita, la espada de dos filos. ¿Okay? La espada de dos filos es la palabra de Dios, no es la mía. Si yo llevo la palabra de Dios, esa espada va a ser, va a cortar como debe de cortar, pero si yo no la llevo, no voy a llevar una espada de dos filos, un filo nada más, y cuidado. Harley. Sí, yo quiero leerle como lo dice aquí la nueva versión internacional, que era como lo estábamos diciendo ahorita. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados
de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Novelería. Muy bien. Dice que es exactamente lo que Timoteo debe predicar, según el capítulo 4, verso 2, y qué otras cosas podrían ser tentados a predicar Timoteo. ¿Qué exactamente lo que Timoteo debe predicar y qué otra cosa podría ser tentado a predicar Timoteo? A ver, ¿Quién puede ayudarnos ahí? Dice Voluntariamente. dice la palabra, Muy bien, predica la palabra. muy bien. ¿Qué Jessica otras escribió cosas también. podría ser tentado a predicar Timoteo, ¿verdad? Que no sea la palabra de aquí. Bueno, muchos pastores hablan sobre problemas sociales o políticos o su convicción, no lo que dice la palabra. Muy bien. Muy bien. Timoteo debe predicar la palabra, es decir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Timoteo podría ser tentado a predicar sus opiniones, su personalidad y sus experiencias de la vida o filosofía, opiniones de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo y algunos dentro de la iglesia se opondrán a la palabra de Dios. La palabra de Dios desenmascara nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento, y nosotros los pecadores intentaremos de todas las formas posibles evitar esta confrontación divina. Ouch. Ouch. Dice el chat, sus propias concupiscencias. Me imagino que refiriéndose a esa contestación. Yo creo que es triste, ¿verdad? Que, como dice el libro, que no solamente el mundo, sino hay algunos dentro de la misma congregación buscarán que no se predique esa palabra y que alguien se queje dentro de la iglesia por porque se está predicando la palabra. No sé ni qué pensar. No sé ni qué pensar realmente. Deberíamos de estar contentos si se está predicando la palabra fielmente, la palabra de Dios en la congregación. Y vuelvo y digo, yo no tengo nada en contra de los testimonios ni de cosas como esas. Pero si usted quiere llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no es su testimonio, ¿ok? Podemos confundir un mensaje moral, un mensaje que nos enseña a cómo conducirnos en la sociedad, que es bueno, pero esa no es la palabra de Dios, ¿ok? Y podemos ser tentados a hablar de cosas como esa, y ese no está siendo el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, y que alguien en la iglesia se oponga o ponga resistencia porque se está hablando la palabra del Señor, pues hay que orar por esa persona, realmente. Es triste. Pero se dan Muy bien. ¿Qué puedo decir? Dice que debido a que el pueblo de Dios necesita oír a Dios y porque Dios ordena a los predicadores predicar su palabra, los predicadores deberían darse cuenta de que no tienen nada realmente valioso que decir aparte de lo que está en la palabra de Dios. En esto consiste el trabajo. Decir de nuevo fielmente lo que Dios ya ha dicho en su palabra, explicarla y aplicarla a la congregación para que por el poder del Espíritu las vidas se ajusten a la voluntad de Dios. ¿Qué hacen que un buen sermón sea bueno? Un buen sermón es aquel que fielmente proclama y aplica el significado de la palabra de Dios. Y eso es lo que la clase quiere que entendamos. Y si algo usted se lleva de esta clase es
usted escucha una predicación y si está realmente centrada en la escritura, se está explicando el texto correctamente, ese es un buen sermón. Pero si el sermón es un sermón que está lleno de experiencias personales y muchas cosas jocosas y chiste por aquí y alegría y mucha cosa, pues realmente y no está fundamentado en la escritura. Eso no fue un buen sermón. Por mejor que usted se sienta, por más pompeado que usted salga de ese lugar, realmente no se predicó la palabra del Señor. Porque un buen sermón es aquel que explica lo que Dios dijo en su palabra. Y eso es lo que queremos que se entienda en esta clase, ¿ok? Muy bien. La próxima pregunta dice, ¿qué es lo que podría distraer a Timoteo o a cualquier pastor de cumplir con este encargo? ¿Y qué crees que es lo que Pablo quiere decir con a tiempo y fuera de tiempo? O sea, ¿qué es lo que podría distraer a Timoteo o a cualquier pastor de cumplir con este encargo? ¿Y qué crees que es lo que Pablo quiere decir con a tiempo y fuera de tiempo? Jessica. Bueno, yo creo que la distracción a Timoteo y a cualquier pastor puede ser cualquier cosa, él mismo, lo que desee su corazón. Por eso es la responsabilidad que Pablo tal vez le dice, ¿verdad? Que Pablo le dice a Timoteo en la misma palabra, que lo que tiene que predicar es la palabra de Dios. O sea, el enfoque siempre para Timoteo, para Pablo mismo, ¿verdad? Porque Dios es quien inspira lo que Pablo está escribiendo en esas cartas, a que siempre lo que debe ser predicado es su palabra y fielmente. Así que cualquier cosa puede desviar a Timoteo, como puede desviar a un pastor en la actualidad ahora mismo. Muy bien. Aldi. Yo creo que una de las cosas es que debían a las personas, a los pastores, es cómo la gente reacciona al escuchar el mensaje. El deseo, me imagino, de todos los pastores que son fielmente a Dios es que cuando alguien, tú sabes, una persona escuche el mensaje, que lo acepten o que entiendan y vengan al arrepentimiento. Y a veces eso no sucede y eso le trae quizá tristeza o puede, tú sabes, cosas como esas. Puede ser como que los hermanos se vayan de la iglesia o no vayan muchos hermanos de la iglesia o lo que sea. Y eso puede ser una distracción que él vaya a cambiar el mensaje por eso, como por sentimiento, tú sabes, de querer que los hermanos vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y cosas como esas. Así que puede ser tentado porque no ve un resultado que es el que él quisiera. Y entonces eso lo tentaría a hablar otras cosas para que entonces ver de alguna manera un crecimiento. Eso es lo que yo creo que está diciendo Harley. Dice la contestación. Un comentario. Adelante. Yo creo que cuando un pastor predica en la iglesia y es la palabra de Dios y la persona se ofende, es porque ese mensaje confrontó el pecado que tiene oculto adentro y por eso se ofenden y se van, porque no andan buscando eso, andan buscando placer a la iglesia, no que le confronten la vida que están viviendo. Y ese pastor tiene que sentirse orgulloso cuando ese miembro se incomodó porque confrontó el pecado y no sabía el pastor que tenía ese pecado, sino que la palabra de Dios no cae en el vacío. Va a ser el efecto a quien vino, pero hay muchos que no lo reciben, si se van diciendo que como que el pastor lo dijo para él.
Eso fue para mí, que alguien le dijo de mi vida, aunque nadie, pero a veces Dios habla. Y entonces muchos se van por la verdad del mensaje. Amén. Ok, dice, muchas cosas pueden distraer a Timoteo de su encargo. Sus enfermedades frecuentes, 1 Timoteo 5:23, los falsos maestros que contradicen su mensaje, la oposición dentro de la iglesia, el deseo de riquezas o prominencia y mucho más. Por a tiempo y fuera de tiempo, en el 4:2, ¿verdad? Pablo quiere decir que cuando sea fácil o cuando sea difícil, él debe predicar, ya sea que la gente quiera o no quiera. Él debería, espérate, dice, Pablo quiere decir que cuando él debe de, Pablo quiere decir que cuando sea fácil o cuando sea difícil, él debe predicar, ya sea que la gente quiera o no quiera, él debería predicar. Cuando sea popular y cuando no sea popular, él debe predicar. A tiempo y fuera de tiempo. Muy bien. ¿Tú quieres seguir con la otra? Sí. Okay. Sí, ya lo que quedan son 10 minutos, Glory. Sí, ok, dice la número 12. ¿De qué forma los versículos 3 y 4 del capítulo 4 te recuerdan nuestra meditación acerca de Génesis 2 y 3? ¿De qué forma los versículos 3 y 4 del capítulo 4 te recuerdan nuestra meditación acerca de Génesis 2? ¿Ah? ¿Están ahí? ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. Bueno, estábamos hablando de que, ¿verdad? En el huerto de Edén lo que empezó fue la desobediencia. Así que la palabra de Dios siempre nos va a llevar a pensar, ¿verdad? Y a actuar en obediencia a Dios. Así que en el 2, cuando nos dice que esa predicación que tiene que ser en todo tiempo, va a redarguir nuestro corazón, nos va a reprender, ¿verdad? Y nos va a soltar a que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Harley. Bueno, de que vamos a ser tentados de escuchar otras voces, perdón, que vamos a tratar de escuchar otras voces, no escuchar la voz de Dios. Ahí, muy bien. Harley dio en el clavo ahí, Glory. Dice, estos versículos presentan un ejemplo dentro de la iglesia de cómo los miembros de la iglesia querrán oír voces diferentes a la voz de Dios, al igual que Adán eligió oír a su mujer en lugar de escuchar a Dios. La 13 dice, una buena predicación debería medirse por sus resultados o por su contenido. A ver, ¿qué contestan ahí? ¿Por sus resultados o por su contenido? Bueno, por supuesto es el contenido, pero el pastor de verdad quiere resultados, quiere que la gente cambie, Ajá. pero es el contenido. Muy bien. Y Dios está encargado de los resultados. Muy bien. Yaneiri. Sí, como comparto lo mismo de la hermana. Yo entiendo que el contenido, independientemente del resultado, que regularmente es bueno lo que persigue el pastor, pero el contenido puede ser, puede estar 100% correcto, pero varía de persona en persona. O sea, si como hemos venido hablando, si yo quiero creer, bueno, si es a mí, si yo me siento ofendida, si me siento confrontado, entonces si lo limitamos o lo evaluamos o lo medimos por los resultados, eso no estaríamos siendo como objetivos.
Dice, la predicación debería ser evaluada principalmente por su contenido, no por su estilo o sus resultados. Que la gente se amontone para oír a un predicador con carisma no significa que sea un predicador bueno o exitoso. Un predicador con éxito a los ojos de Dios es aquel que es fiel a la palabra de Dios, punto. Tal y como Pablo lo expresa, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:6. La predicación buena esparce la semilla. Ya está. Dios determina el resultado. Y la pregunta 14 dice, ¿qué deberían buscar las iglesias en sus predicadores y qué deberían buscar un predicador cuando está buscando una iglesia? Está buena. ¿Qué deberían buscar las iglesias en sus predicadores y qué deberías buscar en un predicador cuando estás buscando una iglesia? Mira, alguien escribió en el chat que valoró la predicación por los likes. Y yo creo que eso es un buen ejemplo de lo mal que evaluamos hoy, porque un mensaje que no es la palabra de Dios hoy en día tiene como miles y miles de likes y realmente la palabra de Dios no está ahí, ¿sabes? Y es lamentable, ¿verdad? Que estemos evaluando las cosas de acuerdo a los likes y a los views. Estamos viviendo Eso es lo que busca la gente ahora, porque eso es lo que está dando dinero, los likes. Lo sé. Pero nosotros no podemos evaluarlo de acuerdo a eso. ¿Qué debería buscar la iglesia en sus predicadores? Alguien que quiera contestar esa. Y después alguien que conteste qué debería buscar un predicador cuando está buscando una iglesia. ¿Qué deberías buscar en un predicador? Bien, esta es la última. Yo lo escribí, pero no lo leyeron. Que dice Jessica que se predique fielmente la palabra de Dios. Ok, eso es lo que debería buscar en un predicador cuando estás buscando una iglesia. Muy bien, ¿alguien más? Eso mismo que dijo Jessica, que predique la sana doctrina, la palabra de Dios, y que sea fiel a lo que él predica, que su predicación y su comportamiento se alinee, porque a veces se predica y no se alinea a la persona, porque hay gente que dice una cosa y hacen otra. Entonces, que sea así, que predique la palabra de Dios tal como lo dice y que se alinee y que su vida también dependa de la palabra de Dios. Dice la contestación, ¿verdad? Tanto a las iglesias como a los cristianos individualmente, ¿verdad? Deberían buscar, dice, ¿qué es lo que las iglesias y los cristianos como individuos deberían buscar en un pastor? ¿Qué usted debe buscar en un pastor? Fidelidad a la palabra de Dios, dedicación a la palabra de Dios, un profundo y duradero amor por la palabra de Dios, evidenciado en sus palabras y acciones en su hogar y en la vida pública. Y número 4, más que cualquier otra cosa, lo que hace que un pastor sea bueno es que fielmente predica y vive la palabra de Dios. Predica y vive la palabra de Dios. Bueno, váyase con esta clase pensando cuando usted escuche un sermón, y yo sé que hay en nuestra iglesia hay hermanos que les encanta escuchar predicaciones. Basamos nuestra conclusión de que un sermón es bueno o no es bueno simplemente por si ha llevado realmente el mensaje de la palabra de Dios correctamente. ¿Sabe? ¿Está hablando la palabra de Dios? Eso es lo que determina si realmente el sermón es bueno o no es bueno. Y ya el libro
dio algunas contestaciones. No importa si usted se siente bien, no importa si tocó sus sentimientos, usted puede salir llorando porque, mira, ¿qué yo puedo decir? Yo he visto gente, oh, esta persona me dijo algo y nadie lo sabía. La realidad es que si no predicó la palabra del Señor, mi hermano, no importa. No hay, ¿sabes? Eso no tiene gran importancia si el mensaje de la palabra de Dios no fue llevado correctamente. Y a veces nos dejamos llevar por cosas místicas como esa, o que sentí algo, o mire, las emociones lo pueden hacer fallar también. Así que no es por emociones, no es porque le dijo algo que nadie sabía. No importa nada de eso. Lo importante en un mensaje, y como nosotros debemos de evaluar si el mensaje realmente es correcto y hace el efecto que tiene que hacer, es si el mensajero trajo la carta de parte de Dios a sus oyentes. Y eso es lo que nosotros como predicadores tenemos que hacer, ¿ok? Llevar el mensaje de Dios como Él lo dejó escrito, llevarlo a los que nos están escuchando. Así que que eso sea lo más importante que usted se lleve en esta clase. Cuando escuche un sermón de ahora para adelante, escuche bien si realmente está trayendo el mensaje de parte de Dios a los que lo están oyendo, y entonces en base a eso podemos llegar a una conclusión de que está predicando la palabra de Dios correctamente o no lo está haciendo, ¿ok? No sé si alguien quiere decir algo más, si no terminamos ahora. Ok, nadie que hoy no hablaron mucho. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por hacernos entender que lo más importante es llevar tu mensaje correctamente, Señor. Permítenos estudiar para poder hacer eso, Señor, y estudiar también para poder evaluar si el mensaje que estamos escuchando es el correcto, Dios. Señor amado, ilumina nuestros corazones y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y que cuando en algún momento tú nos des la oportunidad de hablarle a alguien, Señor, que tú nos uses, Señor, llevando tu mensaje, Señor, llevando lo que tú has dicho, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que lo único que puede levantar a un hombre pecador que está muerto en sus delitos y pecados es tu palabra, Dios. No es nada que yo pueda decirle, no es unas palabras de aliento ni nada como eso, Señor. Es tu palabra la que da vida a alguien muerto, Señor, y por esa razón debemos de predicar tu palabra correctamente, Señor, para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados puedan resucitar, Señor. En el nombre de Jesús yo te presento cada hermano que ha escuchado esta clase y los que posiblemente la escuchen grabada, para que tú le bendigas, Señor, y le dirijas y le guardes en esta hora, Señor. Permítenos pasar un resto de semana en tu presencia, Señor, y que el domingo podamos ir a tu casa a adorar y a glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga a mis hermanos.